Sempre nos festivais empezamos polos máis peques da casa, os alumnos de educación infantil de 3 anos, que nos van a cantar e tamén recitarán unha poesía. Cantar e bailar, o pelo roxiño, con vostedes, educación infantil de 3 anos. Un fortísimo aplauso para estes artistas. Oriente, a Belén no guiará para ver a Jesús niño y así ponerlo lunar. Para toda mi familia quiero desear ilusión y alegría. Feliz Navidad. Jesusinho está na España, Xusé tamén está no Moria, Moria, máis porque xa levan moitos anos na escola. Son os alumnos da ESO que van a escenificar unha obra de teatro. Esta obra leva por título La Primera Navidad. Un aplauso para eles. Hace mucho tiempo, en un pueblecito llamado Nazaret, vivían María y José. El oficio de José era carpintero. Trabajaba todos los días en la carpintería y vivía feliz con su esposa María. Un día, un ángel del cielo anunció a María: entre todas las mujeres has sido la elegida. Madre de un niño serás y Jesús lo llamarás. María y José esperaban contentos que llegara el día del nacimiento, pero cuando quedaba poco para que ese día llegara, tuvieron que ir al pueblo de José, que era un pueblecito llamado Belén. Querida María, hay que dejarlo todo preparado, porque mañana de Nazaret saldremos muy temprano. El viaje era muy largo y cansado, y era de noche cuando al pueblo de Belén llegaron. Buscaron una posada para descansar, pero no la encontraron. ¿Qué haremos, José? El niño está a punto de nacer. No te preocupes, seguiremos buscando. Seguro que encontraremos algo. Llegaron a otra posada. Jesús llamó a la puerta y preguntó: Lo tengo todo ocupado, pero aquí al lado hay un portal y en la noche podéis pasar. José y María llegaron al portal. Querida esposa, por fin vamos a descansar. Aquí no estaremos tan mal. Y esa noche ocurrió que el niño Jesús nació. Los animalitos que estaban allí, para que no tuvieran frío, le dieron su calor.
Venid, venid, venid al portal, que el niño Dios ha nacido ya. Venid, venid, venid al portal, que el niño Dios tenéis que adorar. Las pastorcitas fueron al portal. Allí vieron al niño que había nacido, lo adoraron y le dejaron sus regalos. Yo soy la pastorcita Yaiza y en esta noche de amor le traigo al niño este buen turrón. Me acerco a su cunita y con buen humor le doy un pequeño chuchón. Yo soy la pastorcita Alejandra y para que este niño no pase hambre le traigo estas legumbres para que las cocine su madre. Me acerco un poquito para verlo mejor y le doy un besito lleno de amor. Yo soy Paula y a este niño tan hermoso le traigo este rico bizcocho. Está dormidito, voy a besarlo, lo haré con cuidado para no despertarlo. Yo soy la pastorcilla Elena y vengo corriendo a traerle al niño este rico arroz. Cuando me acerco está sonriendo y en su carita le doy este sonoro beso. Yo soy la pastorcita Nuria y traigo al niño de buena gana esta cesta de mermelada. Gracias a este niño que está lleno de amor, esta noche va a ser la mejor. Yo soy la pastorcita Antía y le traigo al churumbel rico chocolate. Este niño qué bonito es, parece que llora, lo voy a mecer. Nosotras somos las pastorcillas Siria y Lucía y al niño le venimos a traer aceite y pasta. Qué niño más majo, qué guapo es, nos vamos a quedar un ratito con él. Yo soy la pastorcita Mónica y vengo muy contenta a traerle a este niño ricas galletas. En su cunita está dormidito y yo despacito le doy un besito. Nos ha sonreído, qué ilusión, estamos contentas, llenas de amor. Tres reyes magos, guiados por una estrella, al portal de Belén llegaron y al niño que había nacido le dejaron su regalo. Soy el rey Melchor y dejo mi regalo a este niño que es el rey del amor. Soy el rey Gaspar, dejo mi regalo a este niño que es el rey de la paz. Soy el rey Baltasar y dejo mi regalo a este niño que es el rey de la felicidad. Los tres reyes magos, al dejar al niño sus regalos, sintieron mucha alegría y mucha paz. Y así fue la primera Navidad. Y desde entonces, todos los años, los niños dejan en la ventana sus zapatos para que cuando lleguen los reyes magos les dejen sus regalos. Aparecen en escena os alumnos e alumnas de sexto curso de educación primaria e fan unha actuación que de seguro nos gustará a todos. Más allá, ese é o título da canción que van a cantar e tamén escenificar. Un forte aplauso para todos eles.
imos ter en riba do escenario aos alumnos que se levan 2 anos no colexio. Case nada. Isto é, educación infantil de 4 anos. A canción que van a interpretar leva por título Din Don Din Canto por Ti. Tamén nos recitarán unha pequena poesía. Recibámonos con un forte aplauso. Estes alumnos de quinto de educación primaria que ahora imos ter no escenario puxaron todo o que teñen para esta canción, para que esta canción lle saíra o mellor posible. É unha bonita canción que leva por título Oh María, un recibimento alarimoso.
vano facer cun baile acompañado dunha panxoliña que leva por título Rudolf. De seguido recitarán tamén unha poesía. Un aplauso para os artistas. De novo son os maiores da ESO os que van a subir a este escenario para cantarnos unha panxoliña en inglés, que tamén saben. Unha panxoliña que leva por título Silent Night. Escoiten con atención ao tempo que o recibimos cun forte aplauso. Silent night,
De seguido, os alumnos de primeiro curso de educación primaria xa están preparados para entoar esta panxoliña, que leva por título Campana sobre campana. Fixádevos e veredes como o fan de bonito estes nosos rapaces. Un agarimoso aplauso. Con moita ilusión e con moito esforzo, os alumnos de cuarto de educación primaria prepararon a canción Es Navidad. Premiámolos cun forte aplauso.
Prepararon con moito entusiasmo a panxoliña que nos van a interpretar. E que leva por título Canta, ríe, bebe. Maravilloso. Escoitemos con atención, porque tamén van recitar unha poesía e recibámonos cun forte aplauso. Tamén con moito entusiasmo e garimo, os alumnos e alumnas de terceiro de educación primaria estuveron ensaiando o que de seguido imos ver. É unha panxoliña que leva por título Navidad Rock. Agradecemos este esforzo cun aplauso agarimoso. En la Navidad hay una
De novo, os alumnos e alumnas de sexto vannos a deleitar con outra panxoliña. Que leva por título La luz que nace en ti. Un forte aplauso.